Nunca imaginé que el día de la boda de mi mejor amiga terminaría descubriendo una verdad que cambiaría nuestra amistad para siempre. Mucho menos imaginé que esa verdad involucraría a mi exmarido. Cuando vi a Carolina caminando hacia el altar, todos aplaudían. Su vestido blanco era hermoso, sonreía como si estuviera viviendo el día perfecto, y a su lado estaba Andrés, mi exmarido, el hombre con el que había estado casada durante 11 años, el hombre del que me había divorciado después de descubrir que ya no me amaba, pero lo que realmente me dejó sin palabras no fue verlos juntos, fue reconocer al hombre que estaba sentado 3 filas delante de mí, el hombre que, en medio de la ceremonia, recibió un mensaje en su teléfono, lo leyó, se levantó, discretamente, y salió de la iglesia. Yo lo conocía demasiado bien, era Marcos, el hombre con el que Carolina llevaba meses viéndose a escondidas, y ella no tenía idea de que yo acababa de descubrirlo. Mi nombre es Elena. Carolina había sido mi mejor amiga desde la universidad. Habíamos compartido prácticamente todo, éramos inseparables. Cuando me casé con Andrés, ella estuvo a mi lado. Cuando nacieron mis hijos, ella fue una de las primeras personas en conocerlos. Y cuando mi matrimonio terminó, Carolina fue quien me acompañó durante los peores meses, o eso creía. Andrés y yo nos divorciamos después de 11 años de matrimonio. No hubo una gran pelea, no hubo una infidelidad que pudiera demostrar. Simplemente llegó un momento en que ambos entendimos que nuestro matrimonio ya no funcionaba. Al menos eso pensé. Durante el proceso de divorcio, Carolina estuvo conmigo. Me decía, Elena, algún día vas a agradecer haber salido de ese matrimonio. Yo le creía, por eso nunca imaginé lo que ocurriría después. Un año después de mi divorcio, Carolina me llamó. Necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Estoy saliendo con alguien. Me alegré por ella. ¿En serio? ¿Quién es? Hubo un silencio extraño. Andrés. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido de la habitación. ¿Mi exmarido? Sí. Carolina comenzó a explicarme que se habían acercado después del divorcio, que él la había ayudado con algunos problemas personales, que comenzaron a hablar, y que finalmente se enamoraron. Yo no sabía qué decir. Una parte de mí sentía dolor, no porque quisiera regresar con Andrés. Nuestro matrimonio había terminado, pero Carolina había sido mi mejor amiga, era la persona que conocía cada detalle de aquella relación, sabía cuánto había sufrido, sabía todo lo que había ocurrido, y aún así había decidido enamorarse de él. Le dije que necesitaba tiempo. Ella aceptó, pero nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. Meses después, Carolina anunció que se casaría con Andrés. Cuando me invitó, estuve a punto de rechazar la invitación, pero finalmente decidí asistir. No quería vivir con resentimiento, quería demostrarme a mí misma que había superado aquella etapa. El día de la boda llegué temprano. Carolina me abrazó. Estaba nerviosa. Gracias por venir. No podía faltar. Ella me miró durante unos segundos. ¿Estás bien? Sí. Entonces sonrió. Me alegra. Después desapareció para continuar con los preparativos. Yo me quedé en el salón, y fue allí donde vi a Marcos. Lo conocía desde hacía algunos meses. Era socio de una empresa con la que Carolina trabajaba, pero nunca había imaginado que él estaría en la boda. Lo sexta revisar su teléfono. Después miró hacia la entrada. Parecía nervioso. Entonces recibió un mensaje. Lo leyó y salió del salón. No le presté demasiada atención hasta que mi teléfono vibró. Era un mensaje de una amiga que trabajaba con Carolina. Elena, necesito preguntarte algo. Le respondí. ¿Qué pasa? La respuesta llegó segundos después. ¿Carolina sigue con Marcos? Me quedé mirando la pantalla. ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Creo que ella está viendo a alguien más.
Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté, ¿a quién? Mi amiga tardó en responder, al hombre que acaba de salir de la iglesia. Miré hacia la puerta. Marcos, no podía ser. Durante la ceremonia intenté convencerme de que había un error. Quizás estaban hablando de negocios. Quizás mi amiga había entendido mal. Quizás todo tenía una explicación. Pero entonces observé a Marcos. Estaba sentado muy lejos de Carolina. No parecía un invitado normal. Parecía un hombre que estaba intentando pasar desapercibido. Durante la ceremonia revisó su teléfono varias veces. Después salió nuevamente, y esta vez lo seguí con la mirada. Desde una ventana pude verlo hablando con una mujer. No podía escuchar lo que decían, pero la expresión de la mujer era claramente de enojo. Marcos intentó tranquilizarla. Ella terminó alejándose. Algo no estaba bien. Después de la ceremonia comenzó la recepción. Carolina estaba feliz. Todos la felicitaban. Andrés parecía orgulloso. Yo intentaba comportarme con normalidad, pero no podía dejar de pensar en Marcos. Finalmente decidí hablar con él. Lo encontré detrás del salón. Estaba solo. Cuando me vio, se puso pálido. Elena, ¿podemos hablar? Claro, me acerqué. ¿Conoces a Carolina desde hace mucho? Sí. ¿Y qué relación tienes con ella? Marcos no respondió. Eso fue suficiente. ¿Estás enamorado de ella? Él bajó la mirada. No es tan sencillo. Entonces dije, está casándose hoy. Lo sé. ¿Y aún así tienes algo con ella? Marcos respiró profundamente. Ella me dijo que su matrimonio era solamente por conveniencia. Me quedé helada. ¿Ella te dijo eso? Sí. ¿Y te dijo cuando pensaba dejar a Andrés? No, nunca me dio una fecha. Entonces comprendí algo. Carolina no solo estaba engañando a Andrés, también había estado engañando a Marcos, pero todavía no sabía hasta dónde llegaba aquella mentira. Regresé al salón. Carolina se acercó. Inmediatamente, ¿dónde estabas? Necesitaba tomar aire. Me observó con atención. ¿Estás molesta? No, pero sabía que estaba mintiendo. Ella tomó mi mano. Elena, quiero que sepas que, aunque Andrés fue tu esposo, yo te sigo queriendo como amiga. La miré. ¿De verdad? Sí. Entonces le pregunté, ¿hay algo que quieras contarme? Su expresión cambió. No, ¿por qué? Por nada. Sonreí. Está bien, pero en ese momento recibí un mensaje. Era Marcos. Solo decía, necesito hablar contigo. Hay algo que no sabes sobre Carolina. Miré a mi amiga. Ella seguía sonriendo, y por primera vez comprendí que aquella boda no era lo que parecía. Encontré a Marcos afuera del salón. Estaba esperando. ¿Qué quieres decirme? Él sacó su teléfono. Tengo pruebas. ¿De qué? De que Carolina lleva meses mintiéndome. Me mostró varias fotografías. En ellas aparecía Carolina entrando a un hotel, pero no estaba sola, estaba con otro hombre. No era Andrés, tampoco, era Marcos. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Quién es? No lo sé, pero llevo meses intentando descubrirlo. ¿Por qué me enseñas esto? Porque tú eres su amiga, y porque creo que eres la única persona que puede reconocerlo. Amplié una de las fotografías. El hombre estaba de espaldas. No podía verle el rostro, pero había algo familiar en su postura, en su manera de caminar, en el reloj que llevaba, y entonces recordé algo. Ese reloj lo había visto muchas veces. Pertenecía a alguien que estaba dentro de aquella boda, alguien que jamás habría imaginado. Levanté la mirada hacia Marcos. Creo que sé quién es. ¿Quién? Antes de responder, escuchamos una voz detrás de nosotros. Era Carolina. ¿Qué hacen aquí? Guardé rápidamente el teléfono. Nada. Ella nos miró a los dos. Después miró a Marcos. Y durante un segundo, el miedo apareció en sus ojos. Solo un segundo, pero yo lo vi, y supe que había descubierto algo que ella estaba desesperada por ocultar. Carolina intentó mantener la sonrisa, pero
pero ya no parecía tranquila. ¿Qué están haciendo aquí?, repitió. Marcos respondió primero. Solo estábamos hablando. Ella lo miró fijamente. ¿De qué? De negocios. Carolina soltó una pequeña risa. En mi boda, Sir. Parecía una respuesta absurda, pero ella decidió no insistir. Elena, ¿puedes venir conmigo un momento? La seguí. Nos alejamos de Marcos y entramos en una habitación vacía. Carolina cerró la puerta. ¿Estás molesta conmigo? No. Entonces, ¿por qué estabas hablando con Marcos? Me encogí de hombros. Me pareció extraño verlo aquí. Es amigo de algunos invitados. No parecía convencida. Yo tampoco. Entonces me preguntó. ¿Él te dijo algo? La miré directamente. ¿Por qué tendría que decirme algo? Carolina bajó la mirada. Por nada. Aquella reacción confirmó mis sospechas. Ella sabía que Marcos podía hablar, y tenía miedo de que lo hiciera. Regresamos a la recepción. Andrés estaba conversando con varios familiares. Carolina se acercó a él y le dio un beso. Yo observé la escena. Durante mucho tiempo había pensado que ellos estaban realmente enamorados, pero ahora todo parecía diferente. Andrés no sabía que su nueva esposa tenía un amante, y Marcos creía que Carolina lo amaba, pero, según las fotografías, ella estaba viendo a un tercer hombre. La pregunta era, ¿quién? Decidí buscar a mi amiga que me había enviado los primeros mensajes. La encontré cerca de la barra. Necesito preguntarte algo. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el hombre con el que Carolina está saliendo? Mi amiga miró alrededor. No lo sé. Entonces, ¿por qué me dijiste que tenía un amante? Porque varias personas la han visto salir con él. ¿Dónde? En un hotel. ¿Cuándo? Durante los últimos meses. ¿Estás segura? Sí. Mi amiga sacó su teléfono. Tengo una fotografía. Me la mostró. Era la misma que me había enseñado Marcos. Pero había algo que no había notado antes. En el fondo aparecía un automóvil. Reconocí el vehículo. Inmediatamente. Era de Andrés. Sentí un golpe en el pecho. Entonces el hombre de la fotografía podía ser mi exmarido. Pero eso no tenía sentido. La fotografía había sido tomada antes de la boda. Si Andrés estaba con Carolina, ¿por qué ella necesitaba a otro amante? Quizás el hombre que aparecía junto a ella no era su amante. Quizás había otra explicación. Volví a mirar la fotografía. Amplié la imagen. El hombre llevaba un reloj oscuro, pero el vehículo pertenecía a Andrés. Entonces recordé algo. Andrés había prestado su automóvil a su hermano varias veces. Su hermano se llamaba Gabriel, y Gabriel tenía exactamente el mismo reloj. No sabía qué pensar. Le pedí a mi amiga que me enviara la fotografía. Después fui a buscar a Marcos. Lo encontré en el estacionamiento. ¿Tienes más fotografías? Sí. ¿Puedes enseñármelas? Marcos dudó. ¿Por qué? Porque no quiero hacerle daño. Ya está casándose. Él bajó la mirada. Lo sé. Entonces me mostró otras imágenes. En una aparecía Carolina entrando a un restaurante. En otra estaba hablando con un hombre, y en la tercera estaban entrando juntos a un edificio. El hombre tenía la cara parcialmente cubierta, pero pude reconocer su ropa. Era la misma persona. Le pregunté, ¿sabes quién es? No. ¿Nunca viste su rostro? No claramente. Entonces le pregunté, ¿por qué estás tan seguro de que Carolina te engaña? Marcos respiró profundamente, porque ella dejó de contestar mis llamadas, y hace 3 semanas me dijo que necesitaba tiempo, y después, la sexta salir de un hotel con ese hombre. De repente escuchamos voces. Era Andrés. Estaba buscando a Carolina. Marcos guardó el teléfono. Yo regresé al salón. Andrés me encontró. ¿Has visto a Carolina? Sí. ¿Dónde está? No lo sé. Parecía nervioso. Eso me llamó la atención. ¿Por qué buscas a tu esposa? Porque no está en la recepción. Miré hacia el jardín. Quizá está afuera. Andrés salió. Lo seguí con la mirada. Entonces vi a
Carolina estaba detrás del edificio, y no estaba sola, había un hombre con ella. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, no podía escuchar lo que decían, pero ella estaba muy cerca de él, demasiado cerca. El hombre se inclinó hacia ella. Carolina lo abrazó, después lo besó. Sentí un escalofrío, pero lo más extraño fue que el hombre llevaba un traje negro, y cuando se dio la vuelta, pude ver su rostro. Era Gabriel, el hermano de Andrés. No podía creerlo. El amante de Carolina era el hermano de mi exmarido. La mujer que acababa de casarse con Andrés estaba engañándolo con su propio hermano, pero había algo que no entendía. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Y, sobre todo, ¿por qué Marcos estaba involucrado? Decidí no enfrentarla todavía. Necesitaba pruebas. Regresé a la recepción. Andrés estaba conversando con unos invitados. Me acerqué. ¿Dónde está Gabriel? Andrés sonrió. Creo que salió un momento. ¿Conoces bien a tu hermano? Claro. ¿Por qué? Por nada. Entonces llegó Carolina. Parecía completamente tranquila. Se acercó a Andrés y le tomó la mano. Yo la miré. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver, pero decidí esperar. La recepción terminó unas horas después. Cuando todos comenzaron a marcharse, Marcos volvió a buscarme. Necesito saber la verdad. Yo también. Le expliqué que había visto a Carolina con otro hombre. ¿Quién? No estoy segura de que quieras saberlo. Dímelo. Es Gabriel. Marcos quedó paralizado. ¿El hermano de Andrés? Sí, no puede ser. Lo vi con mis propios ojos. Marcos se pasó la mano por el rostro. Entonces todo tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Hace meses Carolina me decía que tenía problemas con Andrés. Pensé que quería dejarlo, pero siempre encontraba una excusa. Quizás nunca quiso dejarlo. Quizás quería casarse con él por otra razón. La frase me hizo pensar, ¿por qué alguien se casaría con una persona mientras mantiene una relación secreta con su hermano? No tenía sentido, a menos que el matrimonio fuera parte de un plan. Al día siguiente llamé a Marcos. Había pasado toda la noche pensando en lo ocurrido. Le pregunté si tenía alguna prueba de las conversaciones que había tenido con Carolina. Sí, ¿puedes enviármelas? Me mandó capturas de pantalla. En ellas, Carolina hablaba de dinero. Cuando todo esté a mi nombre, podremos irnos. Sentí que se me helaba la sangre. ¿A qué se refería? Marcos tampoco lo sabía, pero había otra conversación. Carolina había preguntado, ¿cuánto tiempo falta para que termine el proceso? Marcos le respondió, no lo sé. Ella escribió, entonces tenemos que esperar. ¿Esperar qué? No lo sabíamos. Hasta que recordé algo. Andrés había mencionado, meses atrás, que estaba negociando la venta de una propiedad familiar, una propiedad valorada en una cantidad enorme. Quizás ese era el verdadero motivo. Busqué a Andrés. Necesitaba saber si había firmado algo recientemente, pero no podía preguntarle directamente. Entonces hablé con una antigua compañera suya. Le pregunté por la propiedad. Ella me dijo, la venta está casi cerrada. ¿A nombre de quién está? De Andrés. ¿Y después de casarse? No lo sé, pero creo que Carolina insistió mucho en que hicieran ciertos cambios. ¿Qué cambios? No estoy segura. Aquella información me preocupó. Si Carolina quería acceder al patrimonio de Andrés, el matrimonio podía tener un objetivo, pero todavía no sabía qué papel jugaba Gabriel. Y entonces recibí un mensaje de Marcos. Encontré algo. Me envió una fotografía de un documento. Era un contrato. En él aparecían 3 nombres: Carolina, Gabriel y un tercero. El tercero era un hombre que yo conocía, mi exmarido, Andrés, pero no como esposo. Aparecía como una de las personas involucradas en una empresa familiar, y al lado de los nombres había una fecha. Era la fecha de su boda. Llamé inmediatamente a Marcos. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Dónde lo encontraste?
en una carpeta que Carolina dejó en mi apartamento. ¿Ella te dejó sus documentos? Sí. Antes de cortar conmigo, miré nuevamente la fotografía. Algo no estaba bien. La fecha del contrato era anterior a la boda, y la firma de Carolina aparecía junto a la de Gabriel. Entonces comprendí que quizá no se trataba solamente de una infidelidad. Podía existir un plan financiero, y si era así, Andrés estaba en peligro. Decidí hablar con él, pero antes de poder hacerlo, recibí una llamada de Carolina. Su voz sonaba diferente. Elena, necesito verte. ¿Para qué? Por favor, es importante. ¿Dónde? En mi casa. Cuando llegué, Carolina abrió la puerta y comenzó a llorar. Pensé que iba a confesarlo todo, pero sus primeras palabras fueron: necesito que me ayudes porque creo que Andrés quiere hacerme daño. Me quedé inmóvil, porque sabía que eso era mentira, y por primera vez comprendí que Carolina estaba dispuesta a inventar cualquier cosa con tal de proteger su secreto. Carolina estaba sentada en el sofá, llorando. Yo permanecí de pie frente a ella. ¿Qué ocurrió? Andrés está cambiando. ¿En qué sentido? Me dice que todo lo que tenemos debe quedar protegido. ¿Proteger qué? Su dinero. La miré en silencio. Entonces empezó a contarme que Andrés quería cambiar algunos documentos, que estaba preocupado por la propiedad familiar y que ella temía quedarse sin nada, pero había algo que no encajaba. Si realmente estaba asustada, ¿por qué había estado besando a Gabriel pocas horas antes? Decidí no confrontarla todavía. Le pregunté: ¿has hablado con alguien sobre esto? No, ¿con Gabriel? Su expresión cambió durante un instante. ¿Por qué mencionas a Gabriel? Solo preguntaba, no sé nada de él. La mentira fue inmediata, y en ese momento tuve claro que no podía confiar en una sola palabra que saliera de su boca. Me fui de su casa sin contarle lo que sabía. Esa noche llamé a Andrés. Necesito hablar contigo. ¿Qué ocurre? ¿Has firmado algún documento relacionado con tu patrimonio? Hubo un silencio. ¿Por qué preguntas? Porque creo que deberías revisar todo antes de firmar algo. Andrés se quedó callado. Entonces me dijo: Elena, ¿qué sabes? No podía contarle todo por teléfono. Le pedí que nos encontráramos. Al día siguiente nos vimos en una cafetería. Cuando llegué, Andrés parecía preocupado. Nunca pensé que estaríamos sentados juntos otra vez. Yo tampoco. Le expliqué que había descubierto que Carolina estaba viendo a otro hombre. No mencioné a Gabriel inmediatamente. Andrés palideció. ¿Estás segura? Sí. ¿Quién? Gabriel. Se quedó completamente inmóvil. No, lo vi. Andrés negó con la cabeza. Mi hermano jamás haría eso. Entonces saqué mi teléfono y le mostré las fotografías. No dijo nada, solo miró la pantalla. Después cerró los ojos. Dios mío, le pregunté si había notado algo extraño. Sí, ¿qué? Gabriel había comenzado a pedirle dinero prestado. También había hecho preguntas sobre la propiedad familiar. ¿Desde cuándo? Desde que empecé a salir con Carolina. Aquello confirmó mis sospechas. Pero todavía faltaba una pieza. Le pregunté: ¿has firmado algún documento nuevo desde que conociste a Carolina? Sí. ¿Qué documento? Un acuerdo relacionado con la propiedad. ¿Quién lo preparó? Un abogado recomendado por Gabriel. Sentí un escalofrío. Andrés sacó una copia del contrato. Lo revisamos. Había varias cláusulas que le daban a Carolina determinados derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero había algo peor. También aparecía una empresa donde Carolina y Gabriel figuraban como beneficiarios. Andrés levantó la mirada. Yo no sabía que ellos tenían una empresa juntos. Ahora entendíamos todo, pero Andrés todavía no quería creer que su hermano estuviera involucrado. Lo conozco desde que nació. Eso no significa que sepas todo de él. Andrés no respondió. Entonces le pregunté: ¿dónde está Gabriel ahora? No lo sé. Lo llamó. No respondió. Volvió a intentarlo. Nada. Finalmente recibió un mensaje. Estoy ocupado. Hablamos mañana. Andrés miró el teléfono. No parece normal. No,
Entonces le dije algo que llevaba horas pensando: no firmes nada más. Y tampoco le cuentes a Carolina que sabemos esto. ¿Por qué? Porque si realmente están preparando algo, necesitamos saber cuál es su siguiente movimiento. Esa misma noche, Marcos me llamó: Elena, encontré otra cosa. ¿Qué? Una conversación entre Carolina y Gabriel, donde, en una copia de seguridad, me envió las capturas. Las leí. Gabriel había escrito: después de la boda, solo necesitamos esperar unos meses. Carolina respondió: ¿y si él cambia de opinión? Gabriel, no lo hará. Ya está firmado. Sentí un escalofrío. ¿Firmado qué? Había otro mensaje: cuando la propiedad se venda, tendremos suficiente. Ahí estaba. El objetivo no era solamente casarse. Querían esperar la venta de la propiedad de Andrés, y después quedarse con una parte del dinero. Pero había algo todavía más grave. La siguiente conversación decía: si Elena descubre algo, tenemos que hacer que parezca que está celosa. Me quedé mirando la pantalla. Habían pensado en mí, sabían que podía descubrirlos, y tenían un plan para desacreditarme. Al día siguiente Carolina me llamó: Elena, ¿podemos hablar? Sí, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por cómo empezó todo con Andrés. No respondí. Sé que fue difícil para ti. ¿Y ahora qué quieres? Quiero que volvamos a ser amigas. La miré. Era increíble. Estaba intentando reconstruir nuestra amistad mientras mantenía una relación secreta con Gabriel. Pero acepté hablar. Nos reunimos en un restaurante. Carolina comenzó a contarme que estaba feliz con Andrés, que finalmente había encontrado al hombre que quería. Entonces le pregunté: ¿y Gabriel? Su rostro cambió. ¿Qué tiene que ver Gabriel? Nada. Entonces, ¿por qué te pones nerviosa? No estoy nerviosa. Saqué el teléfono, le mostré una fotografía. Carolina se quedó sin palabras. Era la imagen donde aparecía besando a Gabriel. Durante varios segundos no dijo nada. Después comenzó a llorar. No es lo que parece. Los vi. No entiendes. Entonces explícame. Carolina miró alrededor. No puedo. ¿Por qué? Porque Gabriel me está amenazando. La respuesta me sorprendió. ¿Qué? Me obliga a verlo. Me amenaza con contarle todo a Andrés. Sentí que algo no encajaba. ¿Y las conversaciones sobre la propiedad? Carolina guardó silencio. Entonces entendí que todavía me estaba ocultando algo. Le dije que tenía una oportunidad para contarme la verdad, toda, pero Carolina negó con la cabeza. No puedo. Entonces me levanté. Está bien. Antes de irme, ella dijo: Elena, si me pasa algo, busca a Gabriel. Me detuve. ¿Qué significa eso? No respondió. Salí del restaurante con una sensación terrible. Por primera vez pensé que quizá Carolina realmente estaba en peligro, pero no sabía si estaba diciendo la verdad o intentando manipularme. Esa noche Andrés recibió una llamada. Era del banco. Habían intentado realizar una transferencia importante desde una cuenta relacionada con la propiedad. La operación había sido rechazada porque faltaba una autorización. Andrés me llamó inmediatamente. Creo que intentaron sacar dinero. ¿Quién? No lo sé, pero el documento tenía la firma de Carolina. Nos reunimos con el banco. La transferencia era de una cantidad enorme, y la cuenta de destino pertenecía a la empresa donde aparecían Carolina y Gabriel. Ahora teníamos una prueba directa. Ellos estaban intentando mover dinero. Andrés finalmente decidió enfrentar a su hermano. Lo llamó. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre la propiedad. Gabriel quedó en silencio. ¿Quién te contó? No importa. Quiero que vengas. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la ciudad. Andrés me miró. Sabía que estaba mintiendo. Entonces le dijo: si no vienes, presentaré los documentos al abogado. Gabriel respondió: haz lo que quieras. Y colgó. Andrés estaba furioso. Nunca había visto a dos hermanos enfrentarse así. Esa misma noche, Carolina desapareció. No contestaba llamadas. Andrés fue a buscarla. Su casa estaba vacía. La ropa seguía allí. Su teléfono estaba apagado. Y sobre la mesa había un sobre. Dentro había una carta. Era para Andrés. Decía: lo siento,
no puedo seguir con esto, nunca quise hacerte daño. Andrés quedó destrozado, pero yo noté algo. La carta estaba escrita a mano, y debajo había una segunda hoja. Era una copia de un contrato, el mismo contrato de la propiedad, solo que ahora tenía una firma diferente, la firma de Gabriel. Entonces, entendimos que Carolina no había desaparecido por voluntad propia. Alguien había intentado sacarla de la ciudad. Marcos llegó poco después. Tenía información nueva. Encontró el automóvil de Carolina. Estaba estacionado cerca de una terminal, pero ella no estaba allí. Andrés llamó a la policía. Comenzaron a buscarla. Horas después recibimos una llamada. Habían encontrado a Carolina. Estaba en un hotel de otra ciudad, y había una persona con ella, Gabriel. Cuando llegaron los agentes, Gabriel intentó escapar, pero fue detenido. Carolina estaba llorando, y finalmente confesó. No todo había sido como yo imaginaba. Ella sí había estado involucrada. Había aceptado casarse con Andrés porque quería acceder a su patrimonio, pero después se arrepintió. Gabriel no. Él quería el dinero, y cuando Carolina intentó retirarse, comenzó a amenazarla. Andrés escuchó la confesión en silencio. Después preguntó: ¿alguna vez me quisiste? Carolina lloró. Al principio sí, pero después todo cambió. Andrés no respondió. Se levantó y salió. Yo me quedé con Carolina. Éramos amigas desde hacía muchos años. Y aunque me había traicionado, en ese momento solo pude pensar en todo lo que habíamos vivido. Le pregunté: ¿por qué no me lo dijiste? Porque pensé que me odiarías. Ya no sé qué siento. Carolina bajó la cabeza. Entonces me dijo algo que jamás esperaba escuchar: no fui yo quien comenzó todo. ¿Quién fue? Carolina me miró, y pronunció un nombre, el nombre de la persona que había preparado el plan desde el principio, y cuando lo escuché, entendí que la historia era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. El nombre que Carolina pronunció me dejó sin palabras. Gabriel no había comenzado todo, había sido Esteban, un antiguo socio de Andrés. Según Carolina, Esteban había descubierto que Andrés estaba a punto de vender una propiedad familiar por una cantidad enorme de dinero. Él sabía que Andrés no tenía intención de venderla para repartir el dinero, quería utilizarlo para invertir en un nuevo proyecto. Esteban necesitaba desesperadamente conseguir capital para salvar su propia empresa, entonces creó un plan. Acercó a Gabriel, le habló del dinero, y después apareció Carolina. Al principio, Carolina aceptó porque pensó que solamente se trataba de conseguir una parte del patrimonio de Andrés. Pero cuando conoció a Gabriel, todo se complicó. Comenzaron una relación, y Gabriel empezó a presionarla. Cuando Carolina quiso abandonar el plan, ya era demasiado tarde. Gabriel tenía mensajes, fotografías y documentos que podían destruirla. Por eso continuó. Se casó con Andrés, mantuvo la relación con Gabriel, y esperó la venta de la propiedad. Pero nunca imaginó que yo descubriría todo durante su propia boda. Cuando Carolina terminó de contarme la historia, pregunté: ¿dónde está Esteban? No lo sé. Gabriel sí lo sabe. La policía ya estaba investigando. Andrés entregó todos los documentos, las transferencias, los contratos, las conversaciones, las fotografías, y el intento de mover dinero hacia la empresa de Gabriel. La investigación avanzó rápidamente. Esteban fue localizado unos días después. Intentó negar todo, pero los mensajes demostraban que había sido él quien había organizado las primeras reuniones. También había transferencias de dinero entre su empresa y la cuenta de Gabriel. El plan finalmente quedó expuesto, pero todavía quedaba algo que me dolía. Carolina, habíamos sido mejores amigas durante tantos años. Habíamos compartido secretos, momentos difíciles, celebraciones, y yo había confiado completamente en ella. Cuando la visité semanas después, estaba esperando una respuesta. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué tenía miedo? ¿De mí? ¿De todos? Podrías haberme contado la verdad. Lo sé, quizás habría podido ayudarte. Carolina comenzó a llorar. No sabía cómo salir. Yo tampoco sabía qué decir.
Finalmente le dije, lo que hiciste estuvo mal, lo sé, pero también sé que estabas atrapada. Eso no significa que pueda perdonarte ahora. Ella asintió, lo entiendo. Andrés y Carolina comenzaron los trámites de divorcio casi inmediatamente. El matrimonio había durado muy poco, pero las consecuencias fueron enormes. Andrés perdió completamente la confianza en su hermano. Gabriel terminó enfrentando cargos por fraude y manipulación financiera. Esteban también tuvo que responder ante las autoridades, y la empresa que intentaban salvar terminó cerrando, todo por intentar quedarse con un dinero que ni siquiera les pertenecía. Meses después, recibí una carta de Carolina. No quería verla, pero decidí leerla. Solo tenía unas pocas páginas. Carolina no intentaba justificar lo que había hecho, reconocía que había traicionado mi confianza, decía que se arrepentía, y terminaba con una frase: sé que quizá nunca vuelvas a considerarme tu amiga, pero quería que supieras que me arrepiento de haberte hecho daño. Guardé la carta, no la rompí, tampoco la respondí. A veces perdonar no significa volver a permitir que alguien entre en tu vida. Y yo había aprendido esa diferencia. Un año después, Andrés me llamó. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Quería agradecerte. ¿Por qué? Porque si no hubieras ido a la boda, probablemente nunca habría descubierto lo que estaba ocurriendo. No tienes que agradecerme. Ciro, tuviste algo que nadie más quiso ver. Sonreí. Al final, los dos habíamos aprendido algo. Nuestro matrimonio había terminado por razones que ambos conocíamos, pero eso no significaba que yo quisiera verlo destruido por personas que solamente buscaban su dinero. Andrés me dijo algo más. Nunca debí haber confiado tanto en mi hermano. Yo respondí, y yo nunca debí haber confiado tanto en Carolina. Hubo silencio. Después nos despedimos. No volvimos a intentarlo, y fue lo mejor. Con el tiempo, mi vida volvió a la normalidad. Empecé a viajar, retomé amistades, me concentré en mi trabajo, y poco a poco dejé de pensar en aquella boda. Pero una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos. Quería saber cómo estaba. Bien, me alegro. Hablamos durante unos minutos. Después me dijo: ¿sabes algo de Carolina? No, salió de la ciudad. ¿Y Gabriel? Está enfrentando el proceso legal. Marcos guardó silencio. Entonces me preguntó: ¿alguna vez pensaste que todo esto podía haber terminado de otra manera? Sí, muchas veces. Pero no podemos cambiar lo que ocurrió. Tienes razón. Antes de despedirnos, me dijo, solo quería agradecerte. ¿Por qué? Porque me ayudaste a descubrir la verdad. Sonreí. Quizás los dos nos ayudamos. Unos meses después, Marcos volvió a aparecer en mi vida, no como amante, no como sustituto de nadie, simplemente como amigo. Con el tiempo nos hicimos cercanos, y descubrí algo curioso. A veces una traición puede destruir una relación, pero también puede revelar quién realmente merece permanecer a tu lado. Marcos había sido engañado por Carolina, yo también. Los dos habíamos creído en una persona que no conocíamos realmente, y eso nos unió. Nunca volví a hablar con Carolina después de aquella carta, pero tampoco la odié. Durante mucho tiempo pensé que odiarla me haría sentir mejor. No fue así. Lo único que consiguió fue mantenerme atada a aquella historia. Entonces decidí dejarla atrás, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque mi vida no podía girar para siempre alrededor de su traición. Años después, pasé, nuevamente frente a la iglesia donde se había celebrado aquella boda. Me detuve unos segundos. Recordé a Carolina caminando hacia el altar. Recordé a Andrés esperándola. Recordé a Marcos saliendo de la iglesia. Y recordé el momento exacto en que descubrí que todo era mentira. Si aquel día alguien me hubiera dicho que la boda terminaría revelando una conspiración por dinero, jamás lo habría creído, pero ocurrió, y me enseñó una de las lecciones más difíciles de mi vida. No todas las personas que dicen quererte realmente están de tu lado. A veces la persona que más sonríe a tu lado es la que más cosas está ocultando. También aprendí algo sobre el pasado.
Mi matrimonio con Andrés había terminado, y yo había aceptado esa realidad. No necesitaba regresar con él, no necesitaba recuperar lo que habíamos perdido, solo necesitaba asegurarme de que nadie utilizara nuestra historia para destruirnos. Y eso fue exactamente lo que hice. Durante mucho tiempo pensé que el peor momento de aquella historia había sido descubrir que mi mejor amiga estaba enamorada de mi exmarido. Después comprendí que no. Lo peor fue descubrir que ella había decidido casarse con él mientras mantenía una relación secreta con otro hombre. Pero lo más doloroso fue descubrir que todo tenía un propósito: el dinero, la propiedad, el engaño, las mentiras. Todo había sido cuidadosamente preparado, y aún así, una sola cosa arruinó el plan: la verdad. Hoy, cuando pienso en aquella boda, ya no siento rabia, siento gratitud, porque aquel día descubrí quién era realmente Carolina, descubrí quién era realmente Gabriel, descubrí quién estaba detrás del plan, y también descubrí algo sobre mí: que podía perder una amistad, podía perder un matrimonio, podía atravesar una traición, y aún así seguir adelante. A veces creemos que perder a alguien es lo peor que puede ocurrirnos, pero algunas pérdidas son necesarias, porque hay personas que desaparecen de nuestra vida y dejan un vacío, y otras desaparecen dejando espacio para conocer personas nuevas, para construir una vida diferente, para recuperar nuestra tranquilidad, para volver a confiar. Nunca imaginé que la boda de mi mejor amiga terminaría siendo el día en que descubrí su mayor secreto. Tampoco imaginé que su amante sería el hermano de mi exmarido. Mucho menos imaginé que detrás de aquella relación existía un plan para quedarse con una fortuna. Pero así fue, y al final, todos recibieron las consecuencias de sus decisiones. Carolina perdió mi amistad, Gabriel perdió su libertad, Esteban perdió su empresa, Andrés perdió la relación con su hermano, y yo recuperé mi paz, porque descubrí que no necesitaba vengarme. La verdad había hecho todo el trabajo por mí, y aquella fue la verdadera lección: no necesitas destruir a quienes te traicionaron. A veces solo tienes que apartarte y dejar que sus propias mentiras los alcancen.